Este es el capítulo 3 del libro de Bala 2017, System Dynamics, Modeling and Simulation, en donde se tratará el diagrama de bucle causal. Aquí tenemos el índice que se compone de la introducción, conceptualizaciones del diagrama de bucle causal, los pasos a seguir y algunos ejemplos. El capítulo desarrolla conceptos, metodologías y técnicas del diagrama de bucle causal. Además, presenta algunos ejemplos. El diagrama de bucle causal es una representación esquemática del bucle de retroalimentación que a su vez genera el comportamiento dinámico dentro de un sistema. El diagrama causal describe las relaciones causales básicas hipotetizadas que a su vez generan el modo de referencia del comportamiento del sistema a lo largo del tiempo, es decir, generan este comportamiento histórico dentro del sistema. Un ciclo de retroalimentación contiene dos o más variables relacionadas que se cierran sobre sí mismas. Aquí en el gráfico podemos ver la relación de cómo estas variables se cierran una a otra, el crecimiento poblacional y la población. Aquí vemos cómo se va cerrando y como una característica también del diagrama de bucle causal, podemos decir que las relaciones entre una variable y la siguiente en un ciclo, esta es una variable, esta es la siguiente y este sería el ciclo. Estas relaciones pueden ser tanto positivas, aquí vemos, como negativas. En este caso vemos que a más nacimientos, más población y a más población, más nacimientos. Entonces encontramos un bucle de retroalimentación positiva. En tanto que a más población, en esta parte de aquí, tenemos más defunciones y a más defunciones tenemos a su vez un bucle de retroalimentación negativa porque la población disminuye. Entonces, uno puede determinar si un ciclo es positivo o negativo contando el número de relaciones positivas o negativas en un bucle. Por ejemplo, si hay un número par de relaciones negativas en total dentro de un ciclo de retroalimentación, entonces el ciclo es positivo. Por el contrario, si hay un número impar de relaciones negativas, el bucle es negativo. Pasos en el diagrama de bucle causal. Para elaborarlo debemos seguir 7 pasos, comenzando por definir el problema y los objetivos, en donde debemos obtener esta información o recopilarla a través de entrevistas, discusión de grupos focales, informes de investigación o estudios de caso. De alguna manera debemos describir el sistema y definir el problema con el modo de referencia del comportamiento del sistema. Luego se debe identificar los elementos más importantes del sistema. Aquí debemos identificar las variables clave que afectan el comportamiento del sistema y deben ser un buen punto de partida para desarrollar el diagrama de bucle causal. Otro paso es la identificación de elementos secundarios importantes dentro del sistema. Estas variables secundarias deben agregarse después de una forma cuidadosa de identificación de las variables más importantes, es decir, priorizar siempre las variables más relevantes dentro del sistema. Esto de alguna manera proporcionaría una oportunidad para considerar las variables secundarias del sistema de importancia en el ciclo causal del diagrama. Como paso 4, se identifican los elementos terciarios como importantes dentro del sistema. Las variables terciarias dentro del sistema deben agregarse luego de las variables secundarias, pero si es que no son de mayor relevancia, pueden omitirse en las etapas posteriores una vez que se establezca la simulación. En el paso 5 debemos definir las relaciones causa-efecto y es donde debemos encontrar las relaciones de causa y efecto usando flechas con
polaridad para las variables primarias y luego las variables secundarias y terciarias en ese orden. En el sexto paso hay que identificar los bucles cerrados. Los bucles, este paso es importante para rastrear aquellos bucles cerrados formados por relaciones causa-efecto para las variables del sistema. Identificar los bucles de equilibrio y refuerzo sería el séptimo paso. Aquí se identifica el número de las relaciones causa-efecto negativas en cada uno de los bucles. Los bucles cerrados con un número impar de relaciones negativas son negativas. Es decir, son bucles de equilibrio. Y los otros son positivos, es decir, son de refuerzo. En el siguiente ejemplo vemos el comportamiento de la población relacionado con la tasa de natalidad y tasa de mortalidad. Como sabemos, la población ha crecido exponencialmente a lo largo de la historia y aumenta en porcentaje fijo año a año. Y de igual manera disminuye en un porcentaje fijo cada año. Esto debido al hecho de que el ser humano tiene una vida limitada. Entonces, en el gráfico podemos ver cómo la tasa fraccionaria de nacimientos incide de forma positiva en la tasa de natalidad y entre la tasa de natalidad y la población vemos un bucle de retroalimentación positiva porque a más población, más nacimientos y a más nacimientos, más población. Por el contrario, la relación entre población y la tasa de mortalidad se presenta un bucle de retroalimentación negativa porque a más población, más decesos y a más decesos, pues menos población. Aquí también vemos una incidencia de una variable auxiliar, la esperanza de vida, que está influenciando de forma negativa a la tasa de mortalidad. En este otro ejemplo vemos un diagrama de bucle causal de seguridad alimentaria. La producción de alimentos, como podemos ver en el gráfico, depende del área cultivada y el rendimiento del cultivo. La producción de alimentos aumenta la disponibilidad de alimentos y también la producción de alimentos aumenta el ingreso per cápita. Y de ahí la accesibilidad de los alimentos. Entonces, la seguridad alimentaria dependería de la disponibilidad de alimentos, la accesibilidad y la asequibilidad, es decir, en términos de adquisición. Entonces, vemos también que, que un precio más alto podría motivar a los agricultores para producir más alimentos. Esto forma el bucle de retroalimentación negativa en B1 y el aumento de la autoeficiencia alimentaria reduciría las muertes y el aumento de las muertes reduciría el nivel de población. El aumento de la población, en cambio, se reduciría por la disponibilidad de comida per cápita, y la mayor disponibilidad de comida per cápita aumenta la autosuficiencia alimentaria. Esto forma el bucle de retroalimentación negativo B2, como podemos observar en el gráfico. Entonces, podemos decir que existe que esta población forma un circuito de retroalimentación positiva en R1, también resultante de nacimientos, y uno negativo
dentro del circuito de retroalimentación B3 resultante de las muertes. En este ejemplo, en cambio, vemos el comportamiento del calentamiento global, que se refiere a un aumento en la temperatura promedio de la atmósfera. Esta resultante del efecto invernadero y, por supuesto, es una preocupación a nivel mundial, sobre todo en los países en desarrollo. Entonces, en la gráfica podemos ver que la temperatura de la superficie aumenta con emisiones de gases de efecto invernadero y la radiación solar que entra. Las emisiones también son reducidas por el carbono vegetal y por las algas de mar. El vapor de agua también aumenta la radiación absorbida. El aumento de la temperatura del aire provoca un aumento en la fotosíntesis en el reino vegetal y las algas. En el cuerpo de agua. Y esto disminuye a su vez el CO2 en la atmósfera. Esto podemos ver en los bucles B1 y B2. La temperatura del aire aumenta el vapor de agua y esta a su vez aumenta la radiación absorbida. Entonces, de alguna forma también esto genera un circuito de retroalimentación positiva, como podemos ver en R1. Así, entonces vemos también un bucle de refuerzo y dos bucles de retroalimentación de equilibrio distintos, que son B1 y B2. El diagrama de bucle causal es un esquema que se utiliza para representar el bucle de retroalimentación de forma estructurada. Es una herramienta de comunicación de la estructura de retroalimentación que representa los principales bucles de retroalimentación de los sistemas que generan el comportamiento dinámico de los sistemas. Entonces, es básicamente un esquema que sirve para representar de forma gráfica la estructura de los bucles de retroalimentación y comprender los comportamientos de forma preliminar que se van presentando de forma dinámica dentro del sistema.